La primera generación de las computadoras abarca desde el año de 1940 hasta el año 1952, aunque realmente estas fechas son de máquinas comerciales, ya que el considerado primer computador es el SUSE Z1 de 1938. La generación incluye las máquinas electromecánicas, cuyo componente principal era el relé, que fueron reemplazados rápidamente por los tubos de vacío. La primera generación de computadoras eran usualmente construidas a mano, usando circuitos que contenían relés y tubos de vacío. A menudo usaron tarjetas perforadas o cintas de papel perforado para la entrada de datos y como medio de almacenamiento principal. La segunda generación de las computadoras se dio desde 1958 a 1964. Reemplazó las válvulas de vacío por los transistores. Por eso las computadoras de la segunda generación son más pequeñas y consumen menos electricidad que las de la anterior. La comunicación con estas nuevas computadoras es mediante lenguajes más avanzados que el lenguaje de máquina, los cuales reciben el nombre de lenguajes de alto nivel. En 1959, Maurice Wilkes inventa la microprogramación, que simplifica mucho el desarrollo de la CPU. En 1964, IBM vendió por un valor de $1.230.000 su primer sistema de disco magnético, el RAMAC. Usaba 50 discos de metal de 61 centímetros con 100 pistas por lado. Podía guardar 5 megabytes de datos. En este mismo año, IBM anunció la serie 360, que fue la primera familia de computadoras que podía correr el mismo software en diferentes combinaciones de velocidad, capacidad y precio. También abrió el uso comercial de microprogramas y un juego de instrucciones extendidas para procesar muchos tipos de datos, no solo aritmética. Además, unificó la línea de producto de IBM, que previamente a este tiempo tenía dos líneas separadas, una línea de productos comerciales y una línea científica. Tercera generación. Las computadoras de la tercera generación emergieron con el desarrollo de los circuitos integrados, que vienen siendo las pastillas de silicio, en los cuales se colocaron miles de componentes electrónicos en una integración en miniatura. Estas computadoras de la tercera generación sustituyeron totalmente a los de la segunda, introduciendo una nueva forma de programar que aún se mantiene en las grandes computadoras actuales. La innovación que tuvieron estas computadoras es el menor consumo de energía eléctrica, la reducción de espacio que ocupaba, aumento de fiabilidad y flexibilidad, la multiprogramación, ya que anteriormente las computadoras eran independientes. Aquí también en esta generación se emerge la industria del software. La denominada cuarta generación es el producto del microprocesador y de los circuitos electrónicos. El tamaño reducido del microprocesador de los chips hizo posible la creación de las computadoras personales PC. Hoy en día, las tecnologías LSI, integración a gran escala, y VLSI, integración a muy gran escala, permiten que cientos de miles de componentes electrónicos se almacenen en un chip. Usando el VLSI, un fabricante puede hacer computadoras pequeñas que rehabilite como computadoras de primera generación que ocupan un cuarto completo. Hicieron su gran debut las microcomputadoras. El primer microprocesador de 8 bits fue el Intel 8008. Fue creado en 1972 para su empleo en terminales informáticas. El Intel 8008 contenía 3300 transistores. El primer microprocesador realmente diseñado para uso general fue creado en 1974. Fue el Intel 8080 de 8 bits que contenía 4500 transistores y podría ejecutar 200.000 instrucciones por segundo. Los microprocesadores modernos tienen una capacidad de velocidad mucho mayores.
La quinta generación de computadoras fue un proyecto hecho por Japón que comenzó en 1982. El objetivo era desarrollar máquinas que fueran capaces de procesar el lenguaje natural y alcanzaran habilidades lógicas propias de los seres humanos al resolver problemas de codificación complejos. Las computadoras de la quinta generación se basan en 4 elementos fundamentales. Primero, un módulo de resolución de problemas. 2. Un dispositivo de edición de las bases de conocimiento. Es cuando la máquina aprende los procesos de gestión humano. 3. Una interfaz de lenguaje natural. Y 4. Un módulo de programación o forma de programar un sistema. Dicho proyecto también tenía por objetivo elaborar un nuevo tipo de computadoras que fueran capaces de utilizar técnicas y tecnologías de inteligencia artificial. Esta quinta generación abarca el uso de no solo inteligencia artificial, sino robótica, sistemas expertos, redes de comunicaciones, nanotecnología, computación cuántica y reconocimiento de voz. Gracias a la tecnología de quinta generación, el mundo se acerca más y más a la ya llamada sexta generación, la cual estará basada en cerebros artificiales. Sexta generación de computadoras. Esta es la generación actual que nos tocó vivir. Los avances en esta etapa han sido los más grandes. Esta generación se puede considerar la continuación de la cuarta generación, ya que la quinta generación fue un proyecto separado a la evolución de los primeros microprocesadores. En esta generación aparecieron las computadoras mucho más pequeñas y más potentes, unos procesadores a gran velocidad y tenían menos consumo de energía. Los sistemas operativos dejaron de ser de línea de comando y ahora eran con interfaz gráfica. La velocidad de los procesadores aumentó drásticamente de megahertz a las primeras unidades de gigahertz, y los discos duros que eran de megabytes ahora son de terabytes, pasando por los discos duros con motores eléctricos a los nuevos de memoria SSD. Por ende, la velocidad de lectura y escritura hoy superan los 300 megabytes por segundo. Los monitores que eran monocromáticos evolucionaron a los monitores de color, que estos llevaban millones de colores, y después se eliminó el cinescopio, dando cabida a los monitores LCD con menor consumo de energía. Los componentes periféricos evolucionaron de las impresoras de matriz de puntos a las impresoras de inyección de tinta y posteriormente a las impresoras de láser. Los escáneres aparecieron al alcance de la mayoría de los usuarios e incluso hoy en día son inalámbricas por Wi-Fi o Bluetooth. El teclado evolucionó al unirse a estas últimas conectividades. El mouse o apuntador nació de esta generación con la necesidad de los sistemas operativos gráficos. Los sistemas de enfriamiento también evolucionaron de los primeros, que solo eran disipadores de calor de aluminio, a los sofisticados disipadores de cobre con ventiladores de alto flujo de aire, y dando lugar incluso a los sistemas de enfriamiento por agua como los más accesibles. Algunos han optado por el sistema de enfriamiento por nitrógeno, y no podemos descartar el efecto Peltier, denominado como refrigeración termoeléctrica. Los gabinetes de esta generación han sido disminuidos en tamaño, facilitando en algunos casos la portabilidad. La conectividad con el mundo exterior ha sido de ayuda por la expansión de la autopista de la información llamada Internet, descubriendo nuevas aplicaciones para las computadoras que nunca se habían imaginado, como la vigilancia remota por cámaras IP en tiempo real. Desde 1900 hasta la actualidad somos partícipes de la sexta generación de computadoras, una generación en la cual los ordenadores son más pequeños, versátiles y poseen herramientas indispensables, como es el Internet. En esta etapa, las computadoras o dispositivos móviles empiezan a trabajar con lo que es la inteligencia artificial, como es el caso en el sistema operativo Microsoft. Es utilizado el Cortana. En el sistema operativo iOS, que es propio de Apple, utilizamos el Siri, que es nuestro asistente virtual. En la plataforma de Google también utilizamos un asistente virtual, que viene siendo Google Assistant. Actualmente en los dispositivos móviles de Samsung utilizamos nuestro asistente virtual llamado Bixby. No es tan completo como los antes mencionados, pero va por un buen camino. Esto es parte de lo que vemos en la sexta generación, pero
¿qué nos esperamos a futuro? Posiblemente nos esperemos con tecnología holográfica, en la que nosotros sin necesidad de lentes o algo podamos manejar o controlar algún sistema operativo mediante el tacto. También podríamos encontrarnos con la realidad virtual. Actualmente hay bases sobre esto, pero no ha sido mejorada. En un futuro esperamos que este sea mejorado a gran escala.